nuevamente cuando hablemos de los diagnósticos sindrómicos en patología gastrointestinal. Creo que acá nos quedamos, ¿verdad?, en las causas de los vómitos. Fíjense ustedes que por eso es que es difícil la semiología, ¿no? Porque no hay signos, no hay síntomas que sean específicos de una enfermedad. Fíjense de que estas 10 enfermedades cursan con náuseas y con vómitos. Entonces, el diagnóstico, si bien es importante el identificar el síntoma cardinal, pero no es todo. El diagnóstico se basa en una buena historia clínica. Y no nos olvidemos que cuando hablamos de náuseas y de vómitos, fíjense que hay causas extradigestivas. No es el único síntoma cuya causa está alejada del sistema digestivo. Los vómitos son muy frecuentes, fundamentalmente en el primer trimestre del embarazo, y se debe al exceso de progesterona. Es muy frecuente en el síndrome urémico, en la cetoacidosis diabética, la insuficiencia renal. Y bueno, ¿quién iba a pensar que los vómitos también pueden estar presentes en un infarto agudo de miocardio, sobre todo de la pared inferior? Por lo tanto, jóvenes, si bien es importante identificar el síntoma cardinal de nuestros enfermos, el cimiento principal para hacer el diagnóstico de las enfermedades sigue siendo una buena historia clínica. No hay que olvidarse esas dos características demográficas que son edad y sexo y los factores de riesgo. No se olviden que la estructura de la historia clínica es idéntica para cualquier sistema. Lo único que yo voy a hacer es adecuar la historia clínica al sistema digestivo. ¿Qué complicaciones puede dar los vómitos? Uno de los cuadros clínicos que se comenta en la literatura mundial es el síndrome de Mallory-Weiss. Fundamentalmente en sujetos alcohólicos, los vómitos son incoercibles y el paciente empieza a vomitar sangre, hematemesis, por un desgarro de la mucosa esofágica. A eso se llama el síndrome de Mallory-Weiss. En un paciente que está con alteración del sensorio, es una catástrofe el hecho de que vomite. De igual forma, en un paciente que está postoperado, ha salido de un ambiente de quirófano y sale con el sensorio alterado porque fue una anestesia general, aspirar que el paciente vomite es realmente dramático. Puede provocar una neumonitis química o una neumonía de tipo aspirativa. Por esa razón es que los pacientes, ¿cómo se evita este problema de la broncoaspiración? O sea, que el paciente aspire su propio contenido del vómito, colocándolo en posición de cúbito lateral o asegurando una sonda nasogástrica. Por eso es que los pacientes, cuando sufren embolia cerebral, se les coloca sonda nasogástrica, porque el hecho de vomitar puede ser muy, muy, muy peligroso, porque se puede broncoaspirar el paciente. ¿Cuándo cohibir los vómitos? Las dos drogas que se utilizan para anular el reflejo del vómito son la metoclopramida, una de las más antiguas, la domperidona, y la última droga que tenemos en el mercado es el ondansetron. Un paciente que vomita en el postoperatorio es indicación de darle un antivomitivo. Un paciente con trastorno de conciencia, lo propio, hay que evitar que el paciente vomite. Las pacientes con hiperemesis gravídica, cuando los vómitos se vuelven incoercibles, esto es muy frecuente, sobre todo en las primigestas, en las que por primera vez se embaraza,
pueda aparecer este cuadro clínico que se llama hiperemesis gravídica. Se pueden utilizar estas drogas, pero una de las drogas que se utiliza es la vitamina B6 intramuscular. Los pacientes también, cuando tienen hipertensión endocraneana, en el contexto de un trauma craneoencefálico, una hemorragia subaracnoidea o un accidente cerebrovascular, sobre todo hemorrágico, pueden cursar con hipertensión endocraneana y esto los hace vomitar por efecto central. En estos casos también urge y amerita indicar un antivomitivo. Este es uno de los síntomas más apasionantes de la semiología gastrointestinal, que puede significar un trastorno muy sencillo, benigno del sistema digestivo, pero puede expresar un problema muy grave como ser el cáncer gástrico. No se olviden que nuestra misión como médicos es el diagnóstico precoz, fundamentalmente de aquellas enfermedades que matan. Esa es la finalidad del médico en el fondo, porque un problema banal, un problema trivial como un simple resfrío, eso se va a curar, inclusive sin tratamiento. El problema es identificar una enfermedad con mal pronóstico y que si uno se retarda en el diagnóstico, es fatal. Entonces, hay muchos enfermos que acuden al médico, a la atención primaria de salud, al servicio de guardia o al especialista en gastroenterología, pero les cuento que la mayor parte de estos pacientes no llegan primero al gastroenterólogo, llegan al médico general. Entonces, el médico general tiene que tener mucho olfato y evaluar bien al paciente que tiene dispepsia. Yo les decía en la anterior clase que este síntoma tiene muchas sinonimias. Fíjense que los enfermos pueden venir porque sienten mal gusto en la boca, notan que se llenan precozmente, tienen repugnancia a los alimentos, regurgitación, sienten que se les hincha la barriga, eructan demasiado, un malestar epigástrico vago o meteorismo, es decir, esa sensación rara de sentir el peristaltismo. Todos estos síntomas están englobados en lo que se llama la dispepsia. Múltiples causas. Es un conjunto de síntomas inespecíficos, a veces mal definidos. Interesa saber si es benigna o es maligna esta dispepsia. Cuando los enfermos vienen por algún síntoma, usted tiene la obligación de buscar síntomas dispépticos, porque como el cáncer gástrico en etapas precoces no tiene síntomas específicos, es importante su diagnóstico precoz, porque si usted lo diagnostica tardíamente, es de hecho que el paciente va a tener mal pronóstico. Fíjense acá que hay trastornos funcionales que generan dispepsia. Una de las enfermedades muy frecuentes fundamentalmente en el sexo femenino es la colecistopatía crónica calculosa. Las mujeres que tienen cálculos en la vesícula biliar y tienen una evolución crónica, han superado la fase aguda, están ya acostumbradas a vivir con un cálculo o múltiples cálculos en su vesícula, sufren de dispepsia. Entonces está dentro del estudio hacerle una ecografía abdominal a estas pacientes que sufren de dispepsia crónica. La hernia hiatal es otra causa de dispepsia. La úlcera péptica es una causa muy importante de dispepsia también. Los pacientes que tienen ascitis, fundamentalmente por cirrosis alcohólica, sufren mucho de dispepsia. Pero de todas estas enfermedades que no lo van a matar al enfermo, el cáncer gástrico es el que yo debo sospecharlo. Si un paciente
está en la época, en la edad, más de 60 años, la dispepsia es crónica, ha perdido peso o tiene otros síntomas, hay que sospechar un cáncer gástrico. Entonces, si usted está atendiendo a este paciente en atención primaria de salud, lo ético es que usted lo derive al gastroenterólogo porque puede ser un cáncer gástrico. Él verá qué estudios les va a hacer al enfermo. Lo importante es que usted ha cumplido con ese mandato ético que tenemos los médicos de enviar, de respetar, de mandar a tiempo, de transferir a tiempo a los enfermos. ¿Cómo orientamos el diagnóstico de un cuadro dispéptico? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si es de origen digestivo o extradigestivo, porque pueden haber, digamos, un problema de vesícula biliar es menos grave que un problema de úlcera gástrica, enfermedad ulceropéptica, ¿no? Entonces, hay que definir bien si el origen es digestivo o extradigestivo. Si su origen es digestivo, nos urge saber si es de causa orgánica o funcional. Por ejemplo, los pacientes que tienen colon irritable o enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, estos dos trastornos pueden provocar dispepsia. Entonces es importante discriminar si es de causa orgánica o es funcional, porque el trastorno del colon irritable es un trastorno por problema netamente nervioso. Cuando el gastroenterólogo le hace todos los estudios, desde una endoscopía hasta otros estudios, colonoscopía, por ejemplo, no le encuentran ningún daño orgánico dentro de la mucosa gástrica o colónica. Entonces se está descartando y es un problema nervioso. Luego hay que saber si es de naturaleza benigna o maligna. No hay que olvidarse en la anamnesis saber si consume alcohol, porque si consume alcohol, lo más probable es que sea una enfermedad por úlcera péptica, ya sea úlcera duodenal o úlcera gástrica. Y aquí es mandatorio hacer una endoscopía digestiva. Por lo tanto, en realidad la dispepsia es un diagnóstico sindrómico porque obedece a múltiples causas. Entonces usted puede ponerle, cuando el enfermo viene por cualquiera de estas molestias que hay acá, refiriendo cualquiera de estos síntomas, usted puede etiquetar al paciente como síndrome dispéptico. Entonces, por ello exige una serie de exámenes complementarios. Ha de depender qué usted sospecha, porque si usted sospecha que es un cuadro biliar, un cuadro de litiasis biliar, si la paciente tiene otros factores de riesgo, tiene obesidad, está en los 40 años, entonces alta sospecha o por ejemplo, le vienen los cólicos cada vez que consume alimentos grasosos. Entonces esos son elementos importantes para sospechar que la dispepsia es por un cuadro de colecistopatía litiástica. Entonces el examen que usted le va a solicitar tiene que ser una ecografía abdominal, ¿no es verdad? El ultrasonido de vesícula biliar es el gold estándar para hacer diagnóstico de litiasis biliar. No es así si uno sospecha si el paciente tiene historia de consumo crónico de alcohol. Lo que usted le va a pedir es una endoscopía digestiva para ver si no es una gastritis erosiva por el alcohol o es una gastritis crónica o puede ser también un Helicobacter pylori. Por lo tanto, el examen que yo voy a solicitar a mi enfermo ha de depender de mi orientación diagnóstica. Diarreas. Las diarreas fueron una causa muy importante de mortalidad en la población infantil antes de que aparezca la vacuna antirrotavírica. Si bien ahora ha disminuido, pero todavía tenemos muchos problemas de diarrea por las malas condiciones sanitarias en las que vivimos. Para nadie es desconocido de que nuestras condiciones en las que vivimos, nuestras condiciones sanitarias dejan mucho que desear. ¿Cómo se define la diarrea? Son deposiciones con disminución de la consistencia o aumento del contenido hídrico, aumento de la frecuencia habitual. El paciente mismo se va a dar cuenta que está haciendo del cuerpo o más de lo habitual, o es una gastritis crónica, 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 o es una gastritis crónica
o más duro, con disminución de la consistencia, una evacuación demasiado rápida de las heces o excesivamente fluidas. Importante en el paciente con diarrea precisar la frecuencia, diarreas de alto volumen o diarreas de poco volumen, cuál es la consistencia, qué características tiene. Sin embargo, lo más importante de lo que uno tiene que precisar en el paciente con diarrea es saber si tiene moco o sangre. La presencia de moco y sangre en una deposición, eso indica gravedad. Eso indica que hay una invasión bacteriana o viral, mayormente bacteriana. Si bien es importante la frecuencia, cuántas veces en el día el paciente va al baño, el volumen, si son diarreas de mucho volumen, si son abundantes, si el contenido es muy abundante o es poquito, entonces también es importante eso. Los elementos patológicos se refiere a qué es lo que uno encuentra. O sea, siempre es importante preguntarle al enfermo que él examine su materia fecal y vea si no tiene moco o si no tiene sangre, porque eso es lo que va a determinar la gravedad de la diarrea. Por eso es que se habla de diarrea simple y diarrea complicada, es decir, una diarrea que tiene moco, que tiene sangre, una diarrea que se acompaña de fiebre, pues ya indica gravedad. Es normal que uno, por ejemplo, cuando consume pescado, pueda tener episodios de diarrea, porque el pescado es inmunoalérgico, es un alergeno, pero eso es pasajero porque va a pasar el proceso de la digestión y la diarrea va a pasar. Nunca hay que desesperarse por indicar antibióticos en un paciente con diarrea. Entonces, el paciente con diarrea hay que valorarlo, hay que ver qué síntomas asociados tiene, si tiene fiebre, si tiene compromiso del estado general, si está deshidratado, si se acompaña de dolor abdominal, cuál apareció primero, si la fiebre o la diarrea. Entonces, importantísimo es eso. La periodicidad, la diarrea disentérica, llamada así porque este cuadro que se acompaña de pujo y tenesmo, eso le llamaban antes la disentería, y se acompaña de pus. El ritmo, el horario es importante precisar. Los semiólogos valoraban mucho, diferenciaban la diarrea alta y la diarrea baja. La diarrea alta es de alto volumen, es abundante, y la diarrea baja es de bajo volumen, poca cantidad. La deposición es importante valorarla, si está con moco, si está con sangre, si está con burbujas. El modo de comienzo, importante también, si fue una diarrea de inicio súbito o se fue agravando. ¿Qué síntomas asociados tiene el paciente? Si está con fiebre o si tiene episodios de diarrea o episodios de constipación, si tiene dolor abdominal, si tiene pujo, si tiene tenesmo. Importantísimo es clasificar las diarreas de acuerdo al tiempo de evolución, en agudas cuando el cuadro es menor a un mes y crónicas cuando es mayor a un mes. Esto es importantísimo porque las causas de una diarrea aguda, son diferentes a las causas de una diarrea crónica. Es frecuente, por ejemplo, es una forma de presión frecuente el paciente que tiene historia de diarrea crónica en el VIH. Hay muchos pacientes con VIH que consultan al médico, que se internan en el hospital por diarrea crónica. Fíjense que hay enfermedades extradigestivas que pueden provocar diarrea. Infecciones del aparato digestivo, drogas, antibióticos, enfermedades inflamatorias agudas, pero la mayor parte de las causas de la diarrea son de naturaleza infecciosa, desde una parasitosis intestinal, una intoxicación alimentaria, cuando uno consume un alimento que ya está con toxinas, es frecuente que curse con diarrea.
Fíjense que el paciente con cáncer de colon derecho cursa con diarrea, en cambio el cáncer de colon izquierdo cursa con hemorragia y con estreñimiento. El colon irritable, el paciente que tiene colon irritable, tiene periodos de diarrea y periodos de estreñimiento. La enfermedad de Addison también cursa con diarrea, imagínense, los linfomas, cuidado. Las diarreas en los pacientes con cáncer linfático son frecuentes, pero es una evolución crónica. La tuberculosis peritoneal también puede cursar con diarrea, pero es una diarrea de evolución crónica. Los pacientes con insuficiencia renal, los diabéticos pueden tener diarrea, que se llama diarrea autonómica del diabético. Los pacientes con hipertiroidismo cursan con despeños diarreicos. En cambio, el hipotiroideo cursa con estreñimiento, es una diferencia. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que engloba dos enfermedades, la ileitis terminal y la enfermedad de Crohn, son enfermedades en las que uno las diagnostica por descarte en realidad. Porque primero, y son de evolución crónica, porque primero hay que descartar lo más frecuente. La diarrea aguda es de naturaleza habitualmente infecciosa. ¿Cómo enfoco clínicamente el estudio de un paciente con diarrea fundamentalmente crónica? La presencia de síntomas constitucionales hace pensar, cuando hay mal estado general, astenia y pérdida de peso, hace pensar que la diarrea es crónica. Y si la diarrea es crónica, hay que pensar en una enfermedad crónica. La edad del paciente. Un paciente añoso, hay que pensar en cáncer, y en jóvenes hay que pensar en colon irritable, cuando la diarrea es crónica. Antecedentes de patología gastrointestinal y extradigestiva, hay que investigar si no es un hiper o un hipotiroidismo, si no es un diabético, porque estos pacientes pueden tener diarrea de evolución crónica. Exploración física delata expresión de la enfermedad crónica. Obviamente, cuando yo hago una exploración física, puede que encuentre datos de la enfermedad de base. Hay que investigar el uso de fármacos, drogas y tóxicos. Hay que identificar si el paciente no tiene adenopatía. Si es un VIH, yo voy a encontrar adenopatías cervicales o inguinales. En cuanto a la localización anatómica de la diarrea, los semiólogos hablaban de diarrea alta, eran voluminosas con dolor periumbilical y fundamentalmente fosiliaca derecha. En cambio, las diarreas bajas son de poco volumen y se acompañan de pujo, tenesmo rectal, dolor en hipogastrio y en fosiliaca izquierda. Importante investigar los hábitos sexuales. En los pacientes en los que uno sospecha VIH hay que investigar eso. Entonces, el enfoque clínico de un paciente con diarrea se sustenta en saber si es una diarrea aguda o una diarrea crónica. Si es diarrea crónica, hay que pensar en patologías crónicas. Cáncer en pacientes añosos, colon irritable en pacientes jóvenes, pero enfermedades del sistema endocrino, problema de tiroides y problema de diabetes pueden cursar con diarrea crónica. La constipación es lo contrario a la diarrea. Hay una demanda importante de pacientes que acuden a la atención primaria de salud, al médico general, por este síntoma de constipación. ¿Cómo es el paciente constipado? Las deposiciones con aumento de consistencia, disminución de volumen y disminución de la frecuencia habitual. Hay un retardo en la evacuación de las heces. Muchos enfermos son estreñidos porque tienen el intestino flojo. Así se llama, está descrito eso en la semiología. Sin embargo, siempre hay que buscar una causa orgánica de constipación. Si bien un gran porcentaje de los enfermos, su constipación es simplemente por un trastorno de hábito, porque no educan a su intestino, no van al baño. El ir al baño es como lavarse los dientes, jóvenes, y como lavarse la cara y como ducharse. Hay que educar al intestino, en ese hábito digestivo.
uno debe, como ir a orinar, uno debe educar a su intestino, porque no se olviden que el reflejo de la defecación es un fenómeno, es decir, el fenómeno de la defecación es un fenómeno reflejo. Es como el orinar, es un fenómeno reflejo. Tiene que llenarse la vejiga urinaria, por lo menos más de superar los 400 cc para que se despierte el reflejo de la micción. Lo propio, la ampolla rectal tiene que llenarse de materia fecal para que se inicie el reflejo de la defecación. Entonces, importante es hacer una buena anamnesis en el paciente constipado. Hay innumerables causas de constipación. Por ejemplo, la constipación simple, atónica, que es por intestino flojo. Sin embargo, nunca hay que, es decir, siempre hay que pensar, el médico siempre tiene que tener un pensamiento en lo malo, porque es eso malo que uno a veces tarda en diagnosticar y es lo que lo mata al enfermo. El vólvulo es una de las causas muy frecuentes en nuestro medio de constipación crónica. Cuidado el cáncer de colon, el megacolon chagásico. El paciente que tiene ascitis por cirrosis alcohólica siempre está constipado. El paciente con fecaloma, es decir, el fecaloma, el vólvulo y el estreñimiento son las tres complicaciones del megacolon chagásico. El paciente chagásico que hace también compromiso del colon, la colopatía chagásica, cursa con tres problemas. Son pacientes estreñidos crónicos y se pueden hacer una oclusión intestinal aguda por vólvulo, o son estreñidos porque este estreñimiento crónico les provoca fecaloma. Es frecuente que las mujeres embarazadas estén estreñidas. A mayor número de embarazo, mayor posibilidad de estreñimiento. A mayor número de embarazo, mayor posibilidad de las famosas varices de miembros inferiores. Tumores, endocrinopatía. Una de las endocrinopatías que más produce estreñimiento crónico es el hipotiroidismo. Pero puede ser neuropático, psicótico, por drogas, enfermedades infecciosas, la misma senilidad, el estar deshidratado, la falta de ejercicio hace que el paciente esté estreñido. Hay tres tipos de megacolon. El congénito, que se llama la enfermedad de Hirschsprung, el más frecuente en nuestro medio, el megacolon chagásico, y hay un megacolon tóxico que se produce en el contexto de un paciente con sepsis. ¿Qué factores predisponen a que nuestros pacientes estén estreñidos? El reposo prolongado en cama, la dieta pobre en fibra. Ustedes saben que hay dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Si uno no consume fibra, va a estar estreñido. El no hacer del cuerpo indica que tu alimentación está muy mal. Fíjense cómo nuestros hábitos son sumamente dañinos. O sea, la fibra es esa porción de los alimentos que no se absorbe. Entonces, uno encuentra fibra en la mayor parte de los alimentos vegetales, el jollejo de los cítricos, la cáscara de la manzana, la piña, todos esos alimentos tienen fibra. Entonces, la fibra lo que hace es, tiene efectos muy bondadosos sobre el sistema gastrointestinal y sobre el sistema cardiovascular. La soya tiene bastante fibra. ¿Por qué el consumo de carne está asociado a cáncer de colon? Esta pregunta se las dejo al aire para la próxima clase. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, ¿por qué se ha visto que la mayor parte de los enfermos que se enferman de cáncer de colon es porque no consumían fibra? ¿Por qué el cáncer de colon está asociado al consumo de carne animal y no a a la proteína vegetal? ¿Cuál es el motivo? La fibra chupa, absorbe, aumenta el bolo fecal
y por esa razón nos facilita, nos mejora el estreñimiento. No se olviden que la defecación es un acto reflejo. La escasa ingesta de líquido, cuando uno está estreñido, tiene que consumir bastante líquido. La debilidad de la musculatura abdominal y pelviana es otro factor de riesgo, por eso es que las personas que tienen obesidad están predispuestas a tener estreñimiento. Una patología anorrectal le genera miedo al enfermo y por eso no va al baño. Abuso de laxantes, factores psicológicos y otros factores ambientales están muy relacionados al estreñimiento. Pujo y tenesmo rectal. Estos son dos síntomas rectales. El pujo es el dolor abdominal acompañado de falsa necesidad de defecar. El tenesmo rectal es el deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar, con sensación del recto ocupado. Estos dos síntomas indican una inflamación del recto, que se llama rectitis. Una de las principales causas de pujo y tenesmo son las infecciones, ya sea por la ameba histolítica o por la shigella. La shigella ya es mucho menos frecuente, pero todavía existe mucha frecuencia de disentería amebiana por la ameba histolítica. Hasta aquí les voy a dar, va a ser esta clase, vamos a dejarlo acá. No es mi intención avanzar todos los síntomas en 2 clases porque son bastantes síntomas, todavía nos faltan varios síntomas. Entonces aquí lo voy a dejar, vayan leyendo ustedes de Argente Álvarez, por favor, para el día de mañana. Mañana en realidad culminamos todos estos síntomas digestivos y vamos a pasar a los diagnósticos sindrómicos, que tal vez es lo más importante, el diagnóstico sindrómico.